Para mí traicionera. Rocío Carrasco está mintiendo gravísimamente. Gravísimamente. Te voy a decir una cosa, y a lo mejor me meto en un lío, pero a lo mejor en algún momento hablamos, y no me quiero adelantar, de las reacciones que hubo, no solo de Marta, sino de más personas, cuando vieron que Rocío Carrasco era una de las personas que iban a estar en la familia. Las personas que no van a tener feeling con Rocío. Una de ellas es Kiko Matamoros. ¿Sí? ¿Quién? Belén Esteban. Para mí traicionera. Agarraos fuerte a la silla, al sofá, o a lo que tengáis más a mano, porque lo que vais a escuchar y lo que vamos a desgranar aquí, en Tirando Salseo, es para que tiemblen los cimientos de la tele pública y de más de un despacho de directivos. Urgente. Guerra total. Rocío Carrasco contra Kiko Matamoros y Belén Esteban dentro de la familia de la tele. Sí, como lo oís. Una auténtica batalla campal se ha desatado, y esto no ha hecho más que empezar. La noticia es tan fresca que todavía quema. Miembros destacados, pesos pesados, de ese nuevo invento llamado la familia de la tele han abierto la caja de los truenos, destapando una guerra interna sin cuartel contra la mismísima Rocío Carrasco. Esto ya no es un rumor, no es un cotilleo de pasillo, esto es demencial y se está diciendo a voces. Tenemos la información, tenemos los testimonios, tenemos las claves de un enfrentamiento que amenaza con hacer saltar por los aires la poca paz que quedaba en ese gallinero. Y por si fuera poco el incendio en el plató de Televisión Española, al mismo tiempo, desde el otro lado de la trinchera, Antonio David Flores, el exmarido, el ser, ha reaparecido como un auténtico Miura, lanzando unas palabras de última hora, unos dardos envenenados directamente al corazón de su exmujer, Rocío Carrasco. La tormenta perfecta, queridas y queridos. Dos frentes abiertos que prometen un espectáculo de salseo y destrucción mutua como hacía tiempo que no veíamos. Así que, si te gusta el periodismo sin mordaza, si te va la marcha y quieres enterarte de lo que otros callan por miedo o por interés, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale un buen like a este vídeo, con ese dedito para arriba, que a mí me ayuda un montón, ayuda al canal y demuestra que estamos en el mismo barco del cotilleo sin censura. Y si aún no formas parte de esta bendita comunidad de Tirando Salseo, ¿a qué esperas? Suscríbete, que es gratis, y dale a la campanita para que YouTube te avise el primero cada vez que subamos una de estas bombas informativas. Gracias de corazón por estar ahí, sois los mejores. Venga, vamos al lío, que hay mucha tela que cortar. Primero, pongámonos en antecedentes con el frente de Antonio David, porque su reaparición no es casual, y sus palabras son dinamita pura para el castillo de naipes de Rocíito. Tras esa macrodemanda que ha interpuesto contra Medio Universo Sálvame Rocío Carrasco, Margui Jorge Javier, Carlota Cotorra Carroñera Corredera, Belén la princesa del saldo Esteban, Belén Rodríguez la Traiciones, María Pestiño Patiño, y hasta los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, entre otros muchos nombres que tiemblan en sus mansiones. Antonio David ha roto su silencio. Y lo ha hecho para cuestionar algo que a muchos nos tiene con la mosca detrás de la oreja, algo que clama al cielo. ¿Cómo es posible que Rocío Carrasco, su exmujer, forme parte del equipo de un programa en la televisión pública, en Televisión Española, teniendo en cuenta que ha sido condenada en un proceso judicial por impago de la pensión de su hijo, David Flores? ¡Boom! Ahí lo tenéis. No lo digo yo, no es una opinión, es un hecho judicial. El artículo 227 del Código Penal es clarísimo. El que dejare de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, será castigado. Y Rocío Carrasco, según sentencia firme, ha sido condenada por esto. Entonces, la pregunta que se hace Antonio David, y que nos hacemos millones de españoles, es, ¿no existe un puñetero código ético en las televisiones públicas? ¿No hay un mínimo de decencia, un apartado que diga que los condenados por abandonar económicamente a sus hijos no pueden estar ahí, cobrando del dinero de todos, dándonos lecciones de moral? Es que es para alucinar. Y lo peor, según denuncia Antonio David, es el silencio cómplice de muchos periodistas. Ese miedo a preguntar, ese no te metas en líos, ese mirar para otro lado cuando la protegida de la cúpula está delante. Él mismo, en un directo de más de 3 horas, comentaba cómo los periodistas en las ruedas de prensa parecen tener un guión invisible que les prohíbe hacer las preguntas incómodas. ¿Por qué no le preguntan si ya ha pagado lo que debe? ¿Por qué no le preguntan por esa condena en firme? Clama Antonio David. Y tiene más razón que un santo. ¿Tienen miedo a ser vetados? ¿A ser castigados cuando vuelvan a la redacción? Vaya usted a saber. Pero el tufo a censura y a protección inexplicable es cada día más apestoso. Rocío Carrasco, mientras tanto, a lo suyo. Cuando le preguntan por su papel en la familia de la tele, se hace la tonta, la despistada. No sé nada, no sabía que iba a estar ahí, no sé qué rol tengo. Pero ¿cómo no vas a saber qué rol tienes, mujer, si te han metido con calzador y has provocado un cisma interno? A no ser
Claro, que ese no saber qué rol tiene sea porque, efectivamente, hay una guerra total contra ella por parte de sus propios compañeros, y su papel está más en el aire que nunca. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fea para Rocíito. Porque una cosa es tener a tu exmarido poniéndote las pilas con la ley en la mano, y otra muy distinta es que tus propios compañeros de plató, esos con los que tienes que compartir risas, forzadas, en este caso, y supuesta complicidad, no te quieran ver ni en pintura. Y no hablamos de cualquiera. Hablamos de gente con mucho peso. Pero antes de desvelar quiénes son esos pesos pesados que le han declarado la guerra abierta a Rocío Carrasco dentro de la familia de la tele, tenemos que hablar de un episodio que es la metáfora perfecta del caos, la improvisación y la tensión que se vivió en el estreno de ese programa. Un momento tan surrealista, tan esperpéntico, que pasará a los anales de la televisión más bizarra, el incidente del cabezudo. Sí, han oído bien. Rocío Carrasco y un cabezudo. Porque en ese intento desesperado de Televisión Española por parecer modernos y transgresores, montaron una especie de cabalgata o desfile en pleno plató. Y allí, entre confeti y música estridente, apareció una figura misteriosa, embutida en un disfraz de cabezudo gigante, con andares torpes y una presencia, cuanto menos, inquietante. La expectación era máxima. ¿Quién se escondía debajo de semejante mamarracho? Y de repente, ¡zas! El cabezudo empieza a correr. Sí, a correr como alma que lleva el diablo. Se sale del desfile, desaparece de escena, dejando a presentadores, colaboradores y al público con una cara de póker que era un poema. ¿Pero qué coño acaba de pasar?, se preguntaban todos. ¿Un desmayo? ¿Un ataque de pánico? ¿Una broma de mal gusto? Silencio en plató. La realización, intentando disimular, pinchando otras cámaras. Y así, durante casi media hora, el misterio del cabezudo fugitivo. Hasta que, de repente, con la misma parsimonia con la que se fue, el cabezudo reaparece. Se acerca al centro del plató, y bajo una tensión que se podía cortar con un cuchillo, se quita la enorme cabeza y... ¡sorpresa! Era ella, Rocío Carrasco, sonriendo como si acabara de hacer la gracia del siglo. El estupor fue general. Las redes sociales ardieron con el hashtag #Rocío el cabezudo y ¿por qué corre Rocío? ¿Era una performance? ¿Una metáfora de su huida constante de la realidad? O, como muchos testigos presenciales de dentro del programa han filtrado, ¿fue un auténtico ataque de nervios? Se habla de lágrimas, de un pequeño colapso, de una Rocío superada por la presión de estar en un plató donde la mitad del equipo, literalmente, la detesta y la considera la culpable del hundimiento de Sálvame y de la propia Telecinco. Salió huyendo, literalmente, y luego volvió, y sus propios compañeros, con una sorna que no pasaba desapercibida, comentaban en directo: no entiendo por qué el cabezudo que era ella sale corriendo a mitad de la cabalgata y luego vuelve. Es que no lo he visto nunca. Pues claro que no lo has visto nunca, porque esas cosas solo pasan en el circo de Rocío Carrasco. Este incidente, queridas y queridos, no es una anécdota graciosa. Es el síntoma de un problema mucho más profundo. Es la prueba palpable del rechazo que genera, de la tensión que provoca su mera presencia impuesta por la cúpula. Una cúpula de RTVE que parece vivir en una realidad paralela, ajena al sentir de sus trabajadores y de gran parte de la audiencia. Pero si la huida del cabezudo os ha parecido fuerte, agarraos bien, porque lo que no se vio en pantalla, las reacciones internas de sus nuevos compañeros de la familia de la tele al enterarse de su fichaje y al verla aparecer, son aún más demoledoras. Hay nombres, hay apellidos, y hay declaraciones que confirman que la guerra total contra Rocío Carrasco no ha hecho más que empezar. Y esos nombres, esas declaraciones, ¿y quiénes son los 3 pesos pesados que han dicho con Rocío? No, os los voy a desgranar uno por uno. Pero para eso, tendréis que seguir muy atentos, porque el salseo más caliente está a punto de servirse. No os mováis. La incorporación de Rocío Carrasco a este nuevo invento de Televisión Española no fue un camino de rosas ni una bienvenida con alfombra roja. ¿Qué va? Fue una imposición en toda regla, una sugerencia de esas que vienen de muy arriba, de la cúpula, y que no admiten un no por respuesta. Y claro, cuando metes con calzador a un personaje tan divisivo, tan polémico, y con una mochila cargada de rencores y presuntas mentiras como la de Rocíito, en un equipo que ya tiene sus propias estrellas y sus propias dinámicas, ¿qué esperas que pase? Pues lo que ha pasado, que todo ha saltado por los aires. Se ha confirmado, y no por rumores de pasillo sino por filtraciones directas y comentarios en antena que han dejado a más de uno con el culo torcido, que hay al menos 3 pesos pesados del programa, 3 figuras con una trayectoria y un respaldo del público que ya quisiera para sí la propia Rocío, que no la quieren ver ni en pintura. 3 nombres que son dinamita pura en esta ecuación. El primero, y este quizás era el más previsible pero no por ello menos importante, es Kiko Matamoros. ¡Ay, Matamoros! El azote de Rocíito desde los tiempos del documental Infumable. Kiko nunca se tragó el cuento de la verdad para seguir viva. Cuestionó su relato, señaló sus incongruencias, sus ausencias como madre, y se mantuvo firme en sus 13 cuando otros, por miedo o por interés, se bajaron los pantalones y aplaudieron con las orejas.
El rechazo de Matamoros a Rocío Carrasco no es solo profesional, es visceral, es ideológico, es casi una cuestión de honor. Y dicen, cuentan, aseguran los que merodean por los camerinos de TVE, que Kiko ha dejado bien clarito que prefiere compartir plató con una colonia de termitas antes que con la hija de la más grande. Casi nada. Su presencia en el mismo espacio vital que Rocío es una bomba de relojería. La segunda en esta lista de non gratos para Rocíito, y esta duele porque Lidia tiene un corazón que no le cabe en el pecho y un público que la adora, es Lidia Lozano. Sí, nuestra Lidia. La que llora con las desgracias ajenas, la que empatiza hasta con las piedras. Pues incluso Lidia, que en un principio intentó comprender la historia de Rocío, que buscó darle un sentido a tanto dolor televisado, acabó sintiéndose traicionada. Recordad cómo desde el propio documental se la señaló, se la puso en la picota como parte de ese entramado mediático que supuestamente había contribuido al sufrimiento de la protagonista. Lidia, que tiene una trayectoria impecable en televisión española donde ya estaba trabajando antes de este nuevo invento, no olvida. Y no perdona fácilmente que se juegue con su profesionalidad y su sensibilidad de esa manera. Ver a Rocío Carrasco pululando por los mismos pasillos, compartiendo el mismo plató, es para Lidia una auténtica puñalada trapera. No la soporta, y no se corta en hacerlo saber a quien quiera escuchar. Y ahora, agarraos bien fuerte porque la tercera en discordia, la que completa este tridente de rechazo frontal a Rocío Carrasco, es nada más y nada menos que Belén Esteban. ¡Boom! La princesa del pueblo, la reina de San Blas, la mujer que durante años fue el buque insignia de la fábrica de la tele y de Telecinco. Aquí la cosa se pone muy seria. Porque Belén no es una cualquiera. Belén tiene línea directa con la cúpula de la productora, sea esta la nueva o los restos de la anterior. Tiene un ejército de seguidores que la defenderían a muerte. Sobre todo, tiene una espinita clavada muy grande con todo lo que rodeó el fenómeno Rocío Carrasco. Según se comenta a los mentideros más informados, Belén Esteban culpa directamente a Rocío Carrasco y a su docudrama de la debacle de Telecinco y más concretamente, del cierre de Sálvame. Ahí es nada. Para Belén, el Rocío, contar la verdad para seguir viva no fue una catarsis necesaria, sino el principio del fin de una era televisiva, de su programa, de su familia televisiva. Sintió que hubo una traición interna, que se priorizó un relato único y se sacrificó todo lo demás en el altar de la nueva Santa Laica. Y ver ahora a Rocío Carrasco, la supuesta víctima que para ella fue más bien verdugo de su chiringuito, aterrizando como una estrella en un nuevo proyecto donde ella también participa, es una afrenta que no está dispuesta a tolerar. Belén es mucha Belén, y su descontento puede ser el detonante de una guerra aún mayor. Pero lo más sangrante de todo esto, lo que demuestra la torpeza y la soberbia con la que se ha gestionado este fichaje, es que estos tres pesos pesados, y muchos otros miembros del equipo, se enteraron de que Rocío Carrasco se incorporaba al programa a la vez que el público. Sí, como lo oís. Nadie les informó previamente. Nadie les preparó para el shock. Estaban allí, en el estreno, viendo la famosa cabalgata de presentación, cuando de repente, la figura del cabezudo se quita la máscara y aparece ella. La cara de Matamoros, Lidia y Belén, según los que estaban allí, fue un poema. Se habla de miradas que echaban chispas, de suspiros de incredulidad, incluso de gente que tuvo que salir del plató a tomar el aire para no explotar en directo. Imaginaos la escena, estás en tu nuevo trabajo, con tus compañeros, y de repente, sin previo aviso, te meten en el equipo a la persona que más detestas, a la que consideras responsable de tus desgracias profesionales, o a la que, simplemente, no te crees una palabra de lo que dice. Es una falta de respeto monumental. Una demostración de que para la cúpula de RTVE, los profesionales del programa, sus sentimientos y sus opiniones, importan menos que una colilla en el cenicero. Lo único que importaba era el golpe de efecto, la polémica, el morbo de ver a Rocío Carrasco de nuevo en la palestra, aunque fuera a costa de reventar el ambiente de trabajo desde el minuto 1. Y así, la familia de la tele se ha convertido, antes siquiera de empezar a andar de verdad, en una auténtica olla a presión. Hay un divorcio interno evidente. Por un lado, están los que, por obediencia debida, por miedo a perder su silla, o porque realmente se creen el personaje de Rocíito, le ríen las gracias y le ponen la alfombra roja. Y por otro, está el bando de los rebeldes, el de los que no se callan, el de los que, como Matamoros, Lidia y Belén, la rechazan de plano por principios, por dignidad profesional o por simple instinto de supervivencia. ¿Y Rocío en medio de todo esto? Pues ella, fiel a su estilo, haciéndose la sorprendida, la ajena a la polémica. Yo no sabía nada, soy una más, vengo a trabajar. Pero si tu mera presencia es una declaración de guerra, mujer, ¿de verdad se cree que puede navegar por esas aguas turbulentas sin que le salpique el fango? ¿O es que disfruta con el conflicto, con la tensión, sabiéndose protegida por esos hilos invisibles que la mueven desde las altas esferas? Porque una cosa está clara, en ese plató no hay complicidad, no hay sonrisas sinceras cuando ella está cerca, no hay química. Solo hay una presencia incómoda, una figura que divide en lugar de unir. Y eso, en un programa coral donde el buen rollo, o al menos, el buen rollo fingido, es clave para que funcione, es el beso de la muerte.
La propia televisión española, al forzar esta situación, ha dinamitado su propio proyecto. Ha creado un monstruo de 2 cabezas que se devoran mutuamente. ¿Y todo, para qué? ¿Para darle una nueva plataforma a un personaje amortizado y cuestionado? ¿Para generar una polémica artificial que tape otras miserias? Lo único que están consiguiendo es alimentar el efecto gafe de Rocío Carrasco. Porque un programa que nace con esta división interna, con este rechazo de sus propias estrellas, está condenado al fracaso antes incluso de emitir su segunda entrega. Y la audiencia, queridas, no es tonta. La audiencia detecta la falsedad, la tensión, el mal rollo. Y cuando eso pasa, cambia de canal más rápido que canta un gallo. Así que, mientras Rocío intenta sonreír para la cámara y hacer como que aquí no pasa nada, la procesión va por dentro. Y por fuera también. La guerra en la familia de la tele es real, es cruda, y sus consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para el programa, sino para la ya maltrecha imagen de Rocío Carrasco. Pero, ¿es esta guerra en plató el único frente que tiene abierto? ¿O hay otras batallas, quizás más silenciosas pero igual de letales, que se están librando en otros escenarios? Porque el pasado de Rocío, ese que tanto intentó reescribir, sigue llamando a su puerta, y no precisamente para traerle flores. Agárrense los machos, las sayas y lo que haga falta, mis valientes de tirando salseo, porque si pensabais que la guerra en la familia de la tele era el clímax del drama Rocío Carrasco, estáis muy, pero que muy equivocados. Eso, queridas y queridos, es solo la punta sanguinolenta de un iceberg de falsedades, manipulaciones y una catadura moral que, francamente, da para escribir una enciclopedia del esperpento. Porque el problema de Rocíito no es solo que tenga media profesión en contra o que su exmarido le esté preparando la estocada final en los tribunales. El problema, el verdadero cáncer que la corroe, es ella misma. Su personaje, su historia reescrita 1000 veces, y esa sombra perenne de Fidel Albiac, el Rasputín de la Alcobilla, que parece haberla convertido en algo que ni sus propios padres reconocerían. La música de Tirando Salseo se torna más oscura, con un subtexto de traición y secretos inconfesables, manteniendo un pulso firme y adictivo. Voz en off, tono de confidencia amarga, de quien conoce los trapos más sucios y no puede evitar compartirlos con una mezcla de asco y fascinación morbosa. Mientras en los platós de televisión española se vive una auténtica batalla de gallos con Rocío Carrasco como el pollo sin cabeza en el centro del corral, con Kiko Matamoros afilando los espolones, Lidia Lozano cacareando su hartazgo y Belén Esteban preparando el cóctel Molotov, hay que mirar más allá. Hay que rascar en esa fachada de víctima profesional, en esa estudiada pose de mujer rota que tan bien ha sabido vender y facturar, no lo olvidemos. Porque Rocío Carrasco, la que se llena la boca hablando de lealtad, de verdad, la que incluso en algún arranque de delirio transitorio se ha llegado a definir como buena persona, sí, buena persona, con 2 ovarios, tiene un historial, un background, que haría palidecer al más pintado de los villanos de telenovela. Permítime que os refresque la memoria, o que os ilumine si sois demasiado jóvenes para recordar ciertas hazañas de la heredera universal. Porque el que os está hablando ahora, este humilde juntaletras del salseo, tuvo sus más y sus menos con la familia Jurado Carrasco en la época dorada de Chipiona. Y hay una anécdota, una joyita de hemeroteca personal, que retrata a la perfección la catadura moral de la entonces joven Rocíito. Estábamos en pleno verano, la prensa buscando la foto del verano de la más grande, Rocío Jurado. Y servidora, como buen sabueso, andaba loca por conseguir esa exclusiva. ¿Y sabéis quién me facilitó el trabajo? ¿Quién me puso en bandeja la cabeza de su propia madre? La mismísima Rocío Carrasco. Sí, con esa carita de no haber roto un plato, me vendió la ubicación exacta de donde iba a comer Rocío Jurado, en qué chiringuito, a qué hora. Todo para que yo pudiera hacer mi trabajo y llevarme la portada. Y así fue, una portada espectacular en 10 minutos, gracias al chivatazo de su leal hijita. Recuerdo los gritos de la Jurado en la playa, casi me da un soponcio. Pero a ella, a la más grande, se le perdonaba todo. Lo que no se olvida tan fácilmente es esa temprana demostración de Rocíito de que, para ella, la lealtad es un concepto flexible, muy flexible, sobre todo si hay algo que ganar por el camino, ya sea la amistad de un periodista o vete tú a saber qué oscuros intereses. Y esta es la mujer que luego nos viene con cuentos de valores, de principios, de la educación recibida de sus padres. Sus padres, la inmensa Rocío Jurado y el campeón Pedro Carrasco, 2 personas que, con sus luces y sus sombras, intentaron inculcarle la importancia de la sinceridad, la gratitud, la lealtad y sobre todo, aquello de no se miente, Rocío, no se miente. Una frase que, al parecer, a ella le entró por un oído y le salió por el otro a la velocidad del rayo. Porque si algo ha demostrado Rocío Carrasco a lo largo de los años, y especialmente con su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir facturando, es que la mentira, la media verdad y la manipulación emocional son sus herramientas de trabajo predilectas. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento esa niña que recibió esos valores decidió tirarlos por el retrete y abrazar el lado oscuro? Muchos dedos, cada vez más, apuntan en una misma dirección, hacia una sombra alargada y omnipresente, Fidel Albiac. Ese regalo de hombre, como lo definió con éxtasis casi orgásmico su palmera mayor, Alba Carrillo.
Un regalo, dice. Un regalo que, curiosamente, parece haberla aislado de todo su entorno, de su familia, de sus hijos, y la ha sumido en una espiral de rencor y victimismo de la que no parece poder, o querer, salir. Alba Carrillo, en su infinita sabiduría de peluquería fina, nos deleitaba con perlas como, le amo. Baila bien, hace todo bien, toca la guitarra, toca el piano, toca todo, pero no me toca a mí. Y remataba, con una sonrisita que era pura dinamita, como te toque a ti, va a dejar de tocar a la otra. Ay, Alba, qué lengua más viperina y qué poca vergüenza tienes a veces. Pero más allá de la anécdota de patio de colegio, lo que queda es esa imagen de Fidel como el gran manipulador, el estratega en la sombra, el hombre que ha sabido tejer una tela de araña alrededor de Rocío de la que parece imposible escapar. Y mientras él, Fidel, luce esa mata de pelo cada día más frondosa, ese injerto capilar que parece abonado con las lágrimas de su mujer, ella, Rocío, se nos va consumiendo. Esa degradación física de la que tanto se habla, esa pérdida de cabello que algunos atribuyen al estrés y otros a causas menos confesables, esa mirada cada vez más perdida, más ausente, contrasta brutalmente con la imagen de un Fidel que parece florecer a su costa. Es la metáfora perfecta de su relación. Uno que crece y se fortalece, y otra que se marchita, que se apaga, que se convierte en una caricatura de sí misma, en una marioneta cuyos hilos maneja con maestría el regalo de hombre. ¿Es esto el amor del que tanto presume Rocío? ¿O es más bien una relación de dependencia tóxica, de sumisión absoluta? Con este panorama, con esta supuesta falta de principios y esta aparente anulación de la voluntad por parte de su Rasputín particular, ¿cómo nos vamos a extrañar de que la etiqueta de mala madre le persiga como una sombra? Sí, presuntamente, no tuvo reparos en utilizar a su propia madre para conseguir una portada. ¿Qué podemos esperar de su relación con sus hijos? Esos hijos a los que ha borrado de su vida, a los que ha acusado indirectamente de ser cómplices de su verdugo, y a los que, según sentencia firme, dejó de pasar la pensión alimenticia. ¡Qué ejemplo de maternidad abnegada y sacrificada! Luego se extrañará de que Rocío Flores le mande mensajitos encriptados el día de su cumpleaños recordándole que es mejor no mirar para mamá. Pues normal, hija, normal. Y toda esta vergüenza, todo este lodazal de presuntas manipulaciones y comportamientos cuestionables, es lo que ahora Televisión Española nos quiere vender como entretenimiento de calidad en la familia de la tele. Pero si es que es para salir corriendo, como hizo ella con el cabezudo. La propia participación de Rocío Carrasco en cualquier programa es ya, de por sí, una declaración de intenciones por parte de la cadena, una apuesta por el morbo más descarnado, por la polémica facilona, por la división de la audiencia. Y así, claro, es normal que se la considere gafe. No es magia negra, es pura lógica, siembras vientos de confrontación y toxicidad, y recoges tempestades de fracaso y rechazo. Nuestro más sincero pésame, una vez más, a los sufridos espectadores y profesionales de TVE. Preparen los extintores, que el incendio Carrasco es difícil de apagar. Y mientras la hoguera de las vanidades arde en la tele pública, ¿qué me decís de su aventura empresarial con esas cremas milagrosas, RC Skincare? Viendo el percal, observando esa piel que, lejos de rejuvenecer, parece reflejar el tormento interior, y esa boca torcida que se ha convertido en su sello personal, quien en su sano juicio se va a gastar los cuartos en sus potingues. Es que es de una osadía que roza el insulto a la inteligencia del consumidor. Un auténtico timo de la estampita cosmético. Rocío, Rocío, te pasas la vida quejándote, llorando por las esquinas de los platós, señalando culpables. Pero, ¿cuándo vas a hacer un poquito de autocrítica? ¿Cuándo vas a asumir tu parte de responsabilidad en este circo de 3 pistas en el que se ha convertido tu existencia? Porque mientras sigas enrocada en tu papel de víctima eterna, mientras sigas permitiendo que Fidel te maneje como a un pelele, y mientras sigas creyendo que el mundo te debe algo, tu caída, querida, no habrá hecho más que empezar. El problema es que Rocío Carrasco parece haber llegado a un punto de no retorno, un lugar donde la realidad y la ficción se confunden, donde su personaje televisado ha devorado por completo a la persona. Y las consecuencias de esta metamorfosis, de esta huida hacia adelante, están a punto de golpearla con la fuerza de un tren de mercancías. Porque la justicia, aunque lenta, a veces llega. Y la paciencia de la audiencia también tiene un límite. Mientras Rocíito intenta mantener la compostura en ese plató de Televisión Española que se ha convertido en su particular campo de minas, con Kiko Matamoros mirándola como si fuera una aparición del inframundo, Lidia Lozano haciéndole la cruz por los pasillos y Belén Esteban preparando el napalm dialéctico, ¿hay un frente mucho más peligroso? Una bomba de relojería que hace tic-tac bajo sus pies y los de toda su corte de palmeros, la macrodemanda de Antonio David Flores. Sí, queridas y queridos. Ese ser al que intentaron aniquilar civilmente, ese hombre al que pintaron como el mismísimo Belcebú con cuernos y rabo, ha decidido que ya está bien de aguantar, y ha pasado al contraataque con toda la artillería legal. Y no hablamos de una demandita cualquiera, de esas para cubrir el expediente. No. Hablamos de una macrodemanda que no solo apunta a Rocío Carrasco, la llorona profesional, sino a toda la jauría humana que la jaleó, la blanqueó y se forró a su costa en Sálvame y adyacentes.
Desde el pequeño dictador Jorge Javier Vázquez, pasando por la princesa del hielo y las finanzas opacas, Belén Esteban, que ahora tiembla por partida doble, en el plató y en el juzgado, hasta la cotorra carroñera Carlota Corredera, y toda esa pléyade de colaboradores y productoras que se lucraron con el linchamiento público de un hombre y el presunto maltrato a unos hijos. ¿Os imagináis el panorama? El miedo debe ser el perfume de moda en los camerinos de Mediaset y en más de una lujosa urbanización. Porque una cosa es soltar por esa boquita de piñón acusaciones gravísimas de malos tratos, de violencia vicaria, de ser un maltratador con todas las letras, y otra muy distinta es tener que demostrarlo con pruebas fehacientes ante un tribunal. Y si esas pruebas, como muchos sospechan, son más finas que el papel de fumar o directamente inexistentes, la broma les puede salir por un ojo de la cara. Hablamos de millones, queridas, millones de euros que podrían tener que devolver. El dinero que ganaron con Rocío, contar la verdad para seguir viva, podría ser el que ahora les cause la muerte financiera y reputacional. ¡Qué ironía tan deliciosa! Y es que todo ese castillo de naipes que construyeron sobre la supuesta verdad revelada de Rocío Carrasco, esa imagen de icono feminista, de mujer valiente que rompía su silencio para salvar a otras mujeres, se está desmoronando a una velocidad de vértigo. Porque, seamos honestos, ¿cuántas de vosotras, mujeres luchadoras y con dos dedos de frente, os sentisteis realmente representadas por ese espectáculo bochornoso? Usar la bandera del feminismo, una lucha tan sagrada y necesaria, para un ajuste de cuentas personal, para una vendetta televisada y, sobre todo, para seguir facturando como si no hubiera un mañana, es de una hipocresía y una bajeza moral que revuelve el estómago. Han manchado una causa noble, han frivolizado el dolor real de miles de víctimas, y todo para mayor gloria y beneficio de Rocío Carrasco y sus secuaces. Eso no es empoderamiento, eso es caradurismo de alta escuela. Y ahora, con la justicia llamando a su puerta, esa careta de mártir del patriarcado se le está cayendo a pedazos, dejando al descubierto lo que muchos ya sospechábamos, un entramado de intereses económicos y venganzas personales disfrazado de causa social. Pero la cosa no queda ahí. Porque para mantener en pie esa farsa, para que nadie osara cuestionar el dogma de Santa Rocío de los Plañideros, se instauró un auténtico régimen de terror mediático. La fábrica de la tele, con el beneplácito y la participación activa de muchos de los ahora demandados, se dedicó a perseguir, señalar e intentar destruir profesionalmente a cualquier periodista, colaborador o incluso espectador que se atreviera a poner en duda la versión oficial. Una auténtica caza de brujas. Se vetaron nombres, se manipularon testimonios, se crearon listas negras. Todo para proteger el producto estrella, la gallina de los huevos de oro que era el sufrimiento, real o impostado, que cada uno juzgue, de Rocío Carrasco. ¿Y dónde quedaba la libertad de expresión? ¿Dónde quedaba el periodismo crítico? Enterrados bajo una montaña de billetes y consignas sectarias. Esa es la verdad de la que tanto presumían, una verdad única, impuesta a golpe de talonario y de linchamiento mediático. ¡Qué vergüenza! Y en medio de este panorama desolador, con su credibilidad por los suelos, con una demanda millonaria pisándole los talones, y con una guerra interna en su nuevo programa, Televisión Española, esa cadena que pagamos todos, decide que Rocío Carrasco es el fichaje estrella que necesitan. Es para mear y no echar gota. Pero ¿quién demonios asesora a esta gente? ¿En qué cabeza cabe, después de todo lo que ha llovido, seguir apostando por un personaje tan tóxico, tan divisivo y con un historial de fracasos televisivos que ya quisieran algunos para su currículum de gafe? Porque no nos engañemos, esto no es una decisión profesional, ni creativa, ni mucho menos ética. Esto, como bien se ha filtrado desde dentro, huele a llamada de arriba, a favor político, a tejemaneje en las altas esferas. Alguien, muy arriba, tiene un interés especial en que Rocío Carrasco siga teniendo un altavoz, en que su relato, por muy cuestionado que esté, siga vigente. ¿Y quién paga la fiesta? Pues nosotros, los sufridos contribuyentes, que vemos cómo nuestro dinero se utiliza para mantener en antena personajes que, en cualquier empresa privada con dos dedos de frente, estarían ya buscando trabajo en el Infojobs. Y Fidel Albiac, el eterno hombre en la sombra, el Maquiavelo de la moraleja, ¿qué papel juega en todo este caos? Mientras Rocío se desgañita los platós, se pelea con sus compañeros, se enfrenta a demandas y ve cómo su imagen se hace trizas, él sigue ahí, impasible, con su pelazo cada día más lustroso que envidia cochina, Fidel, mientras a otras se nos cae el pelo a puñados con tanta tensión. ¿Es Fidel el cerebro detrás de esta huida hacia adelante? ¿Es el quien sigue moviendo los hilos, convenciendo a Rocío de que esta es la única manera de seguir viva, sobre todo, facturando? ¿O estará ya preparando su propia vía de escape, su plan B por si el barco de Rocíito se hunde definitivamente? Porque una cosa es ser el regalo de hombre que la apoya en las buenas y en las malas, y otra muy distinta es acabar pringado hasta las cejas en sus líos judiciales y financieros. Muchos se preguntan si Fidel no será, al final, el único que salga ganando de toda esta historia, el que se quede con el botín mientras Rocío recoge los pedazos rotos de su vida y de su reputación. El tiempo lo dirá, pero el tufo a chamusquina es cada vez más intenso.
Y volviendo a esos amigos que la acompañan en sus cruzadas televisivas, como el ínclito Raúl Prieto, ese al que nuestro confidente acusaba de ser un trepa y un sinvergüenza por, presuntamente, pisotear los derechos de autor de los fotógrafos. ¿Qué pensarán ahora estos personajes al ver que el barco se hunde? ¿Seguirán defendiendo a capa y espada a su amiga Rocío, o empezarán a poner tierra de por medio? ¿No vaya a ser que la mierda les salpique demasiado? Porque en el mundo del famoseo, la lealtad es un bien tan escaso como un político honesto. Y cuando las cosas se ponen feas de verdad, suele imperar el sálvese quien pueda. Así está el panorama, mis valientes. Rocío Carrasco, acorralada por la justicia, repudiada por parte de sus compañeros, cuestionada por una audiencia cada vez más harta de sus lamentos y sus contradicciones, y con la sombra de Fidel Albiac planeando sobre cada uno de sus movimientos. Su imagen de icono feminista se ha desvanecido como un azucarillo en un café hirviendo, dejando al descubierto una realidad mucho más cruda y mucho menos glamurosa. La verdad que tanto pregonó se ha convertido en su peor pesadilla, y las consecuencias de sus actos y sus palabras están a punto de golpearla con la fuerza de un tsunami. Pero, ¿es este el final del camino para Rocío Carrasco? ¿Está realmente acabada, o tiene todavía algunas en la manga, alguna última carta desesperada que jugar? Porque si algo hemos aprendido de ella, es que su capacidad para reinventarse, para resurgir de sus propias cenizas, o de las cenizas de los demás, es casi infinita. Aunque esta vez, quizás, el fuego sea demasiado intenso incluso para ella. La pregunta que flota en el aire es, ¿quién caerá con ella? ¿Y quién se salvará de la quema? Porque en esta guerra, queridas y queridos, va a haber muchas víctimas. Y nosotros estaremos aquí, en Tirando Salseo, para contároslo todo, con pelos y señales. Y así, después de este exhaustivo recorrido por las cloacas del carrasquismo, después de ver cómo la justicia llama a su puerta con la fuerza de un ariete en forma de macrodemanda de Antonio David Flores, como su castillo de feminista de conveniencia se desmorona por el peso de sus propias contradicciones, como la guerra interna en televisión española la tiene más acorralada que a un ratón en una jaula de hienas, y como la sombra de Fidel Albiac, ese Maquiavelo con pelazo de anuncio, sigue planeando sobre cada uno de sus movimientos como un buitre esperando el festín, uno no puede evitar llegar a una conclusión visceral, casi un vómito del alma. Rocío Carrasco, ¡qué asco! Sí, lo repito, porque hay cosas que necesitan ser dichas alto y claro, sin edulcorantes ni paños calientes. Un qué asco que no es solo mío, sino el de miles, quizás millones, de personas que se han sentido estafadas, manipuladas y hasta insultadas por este personaje que ha hecho del victimismo su profesión y del rencor su única bandera. Y que no nos vengan ahora con monsergas legales, con amenazas veladas de ese licenciado en Derecho que tiene por marido. Que se querellen si quieren. Que manden burofaxes, que nos citen en los juzgados. Aquí, en Tirando Salseo, practicamos el sagrado Animus Iocandi con la devoción de un monje trapense y la mala leche de un sargento de hierro. El humor, la sátira, la crítica feroz a personajes públicos que viven del cuento y de nuestro dinero, son nuestros sacramentos. Y si decir 4 verdades como templo sobre la santa patrona de las plañideras televisivas es motivo de persecución, pues que se preparen, porque tenemos munición para rato y la lengua más afilada que la espada de un samurái. El miedo, queridas y queridos, se lo dejamos a los cobardes y a los que tienen mucho que ocultar. Y ahora, llegamos al momento cumbre, al juicio popular, a la reflexión final que debe resonar en cada rincón de este país de pandereta y salseo. Porque la figura de Rocío Carrasco, con su estela de destrucción y su interminable telenovela de desgracias, reales o inventadas, que ese es otro debate, se ha convertido en un auténtico fenómeno sociológico, en el espejo deformado en el que se mira una España harta de manipulaciones y de ídolos con pies de barro. Muchos de vosotros, estoy seguro, estaréis asintiendo con la cabeza, con una sonrisa de satisfacción mal disimulada, pensando, se lo ha ganado a pulso. Esto es el karma en acción. Y no os faltará razón. Veréis en su actual soledad, en su descrédito profesional, en esa guerra interna que la consume en TVE, la justa recompensa a una vida construida sobre presuntas mentiras, sobre la aniquilación pública de su exmarido, sobre el abandono y el desprecio a sus propios hijos, y sobre la explotación de una causa tan noble como el feminismo para fines puramente personales y económicos. Diréis, con toda la razón del mundo, que quien siembra vientos de odio y manipulación, recoge tempestades de desprecio y olvido. Y veréis en Fidel Albiac no a un salvador, sino al perfecto cómplice necesario, al titiritero que ha movido los hilos de esta farsa macabra para su propio beneficio. Y brindaréis con champán viendo cómo su imperio de mentiras se viene abajo. Pero también habrá otros, quizás menos ruidosos pero con un run run interno que no les deja en paz, que, más allá de la indignación, atisbarán una tragedia personal de proporciones épicas. Pensaréis, pobre mujer, ¿en qué infierno personal vive para haber llegado a este extremo? No será, en el fondo, una víctima más, un juguete roto en manos de Fidel Albiac, de una industria televisiva carroñera y de sus propios fantasmas. Quizás veáis en su rostro demacrado, en esa mirada perdida que a veces se le escapa, en esa necesidad casi patológica de atención y validación, el reflejo de un dolor profundo, de una herida que nunca ha cicatrizado y que ha supurado veneno durante demasiado tiempo.
Es posible que Rocío Carrasco, la que hoy nos parece un monstruo de la manipulación, fuera alguna vez una víctima real, cuyo sufrimiento fue secuestrado, tergiversado y convertido en un producto de consumo masivo por aquellos que decían protegerla. ¿O es que ya no queda ni el más mínimo resquicio de humanidad en el personaje que ha devorado a la persona? Quiero que los comentarios sean un auténtico volcán en erupción. Que esto no sea un simple muro de mensajes. Quiero una batalla campal de argumentos, una lluvia torrencial de ideas, un tsunami imparable de opiniones. ¿Es Rocío Carrasco la víctima definitiva de un sistema cruel o la manipuladora maestra que ha jugado con todos nosotros? ¿Es Fidel Albiac su ángel guardián en la sombra o el parásito definitivo que se alimenta de su desgracia? ¿Creéis que Rocío Carrasco merece seguir teniendo un altavoz en la televisión pública, o debería dedicarse a pagar sus deudas, las económicas y las morales, y a reflexionar en el más absoluto de los silencios? No os cortéis ni un pelo. Si creéis firmemente que más gente necesita escuchar esta otra verdad, esa que los grandes medios de comunicación domesticados silencian por miedo o por intereses ocultos, entonces, mis queridos y queridas, haced que este vídeo vuele, que corra como la pólvora por todas las redes sociales. Dadle a ese botón del pulgar hacia arriba, dadle un buen like a este vídeo con todas vuestras ganas, como si os fuera la vida en ello. Que ese pulgar arriba se convierta en una antorcha de libertad que ilumine la oscuridad mediática y que haga temblar los despachos de los que prefieren que sigamos viviendo la ignorancia y el silencio cómplice. Un like vuestro es un grito de guerra contra la manipulación y un brindis por el salseo libre y sin complejos. Y para vosotros, mi queridísima e irreductible comunidad de Tirando Salseo, mi batallón de élite contra la mentira, mi ejército de valientes que no se traga la primera milonga que le intentan colar por la escuadra. Si vibráis con esta forma directa, cruda y sin pelos en la lengua de contar las cosas, si queréis seguir siendo los primeros en acceder a estas autopsias del famoseo sin anestesia ni vaselina, si valoráis este pequeño pero resistente rincón de libertad donde la opinión no se compra ni se vende y el salseo es inteligente, incisivo y sin censura, entonces, mis amores, uníos a esta familia de rebeldes con causa. Es muy fácil, más fácil que criticar a Rocíito después de ver este vídeo. Buscad ese botón mágico ahí abajo que dice suscribirse. Que es gratis, que no os cuesta ni un cochino euro y a mí me dais una alegría que ni os imagináis. Y, súper importante, porque sé que sois más listos que el hambre y no se os escapa una, dadle un toque certero y con cariño a esa campanita. ¿Qué por qué la dichosa campanita, me preguntáis? Pues para que seáis los VIP de Tirando Salseo, caramba. Para que el algoritmo de YouTube, ese ente misterioso y caprichoso, se ponga las pilas y os envíe una notificación calentita, recién salida del horno del escándalo, en cuanto este humilde servidor de ustedes cuelgue el próximo bombazo informativo. Os lo merecéis por vuestra fidelidad a prueba de demandas, por vuestro criterio independiente y por tener tan buen gusto para el cotilleo del que hace época. ¡Qué narices! ¡Uf! ¡Qué viaje, familia! Hemos navegado juntos por aguas muy, pero que muy turbulentas con este especial dedicado a Rocío Carrasco, ¿verdad? Sé que ha sido denso, sé que ha sido polémico, y estoy seguro de que a más de uno le habrá subido la tensión arterial hasta límites insospechados. Pero así es Tirando Salseo, amigos míos. Un chute de adrenalina informativa, un torrente de verdades como puños y ese puntito de mala leche que le da sabor a la vida y nos diferencia del rebaño. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón salseante, por acompañarme hasta el final de este videazo monumental, por vuestra pasión desbordante en cada comentario, por vuestros likes que son puro oxígeno, y por no tener ni un ápice de miedo a pensar por vosotros mismos y a decir lo que os sale de las mismísimas entrañas. Aquí, en este vuestro canal, siempre tendréis un rincón sagrado donde el salseo es el rey Midas, la opinión es libre como el viento serrano, y la censura está más prohibida que un político diciendo la verdad. Cuidaos mucho ahí fuera, muchísimo. Mantened esos ojos de lince bien abiertos para que no os la cuelen con queso, y esas lenguas más afiladas que la navaja de Curro Jiménez para el próximo debate que, os aseguro, se avecina muy pronto. Porque recordad siempre, 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 en el salvaje y despiadado mundo del corazón, como en la jungla de la vida misma, solo sobreviven los más astutos, los más valientes, y los que tienen la mejor información y no se callan ni debajo del agua. Os quiero un montón, mi gente. Y os espero, con el micro cargado a tope de veneno informativo y el salseo en su punto justo de ebullición, en el próximo vídeo de Tirando Salseo. Que ya os adelanto, aquí entre nosotros, que viene calentito, calentito, más que el asiento de un ministro después de una exclusiva comprometedora en portada. No os lo perdáis por nada del mundo, que la vamos a liar pardísima. Hasta la próxima, mis fieras indomables. Un beso enorme y a seguir salseando como si no hubiera un mañana, que la vida son 2 días y uno ya lo hemos pasado poniendo a parir a quien se lo merece. Agur, agur, y que el morbo inteligente os acompañe siempre. Chao, chao. Para mí traicionera. Rocío Carrasco está mintiendo gravísimamente. Gravísimamente. También te voy a decir una cosa, y a lo mejor me meto en un lío, pero a lo mejor en algún momento
hablamos, y no me quiero adelantar, de las reacciones que hubo, no solo de Marta, sino de más personas, cuando vieron que Rocío Carrasco era una de las personas que iban a estar en la Las familia. personas que no van a tener feeling con Rocío. Una de ellas es Kiko Matamoros. ¿Sí? ¿Quién? Belén Esteban. Para mí traicionera. Curvas de audiencia caer como un tren sin frenos, convocaron una reunión de emergencia. El mismo despacho, otro ambiente, gritos, culpas, portazos. María entendió al instante que ya no había red. Salió con la mirada fija en el móvil, esperando la llamada que nunca llegó, la del siguiente programa que la rescatara. No la llamaron. Ni ese día, ni al siguiente, ni al otro. Su nombre se convirtió en sinónimo de tóxico en los informes internos, rechazo inmediato del público tradicional. ¿Qué hicieron Rocío y Fidel? Silencio absoluto. Ni un mensaje de apoyo, ni una declaración conjunta, ni un gracias por defendernos. Se esfumaron entre exclusivas contadas al milímetro y negociaciones para futuras apariciones moderadas. María, que había mordido a diestro y siniestro, quedó aislada. No como víctima, sino como peón prescindible. Y ahí es donde su indignación estalla y señala. Nos utilizaron a todos, sabían que esto iba a hundirse, pero les importaba un pimiento mientras cobraran. Ahora, las productoras miden cada paso. Les quedó claro que subestimar al espectador es la forma más rápida de cerrar un programa. Y a Rocío y Fidel, aunque disfrazan su estrategia de discreción elegante, les acompaña un rumor persistente. Donde pisan, la audiencia huye. Tú, que llevas años viendo cómo se cuece el cotilleo, sabes reconocer cuando el guiso está quemado. Por eso te pregunto directamente. ¿A quién culpas más? ¿Al chef que echa el veneno o al camarero que lo sirve con una sonrisa? Déjamelo en comentarios, porque tu opinión, la de las mujeres que sostienen el mando a distancia, vale más que cualquier sare fabricado. Si este relato te revolvió el estómago, compártelo con tu grupo de amigas, que también conozcan la trastienda. Y suscríbete, porque todavía queda tela, contratos ocultos, cifras indecentes y lealtades rotas. Te aseguro que cada dato nuevo enciende más este fuego. ¿Con qué cara te piden austeridad mientras firmaban un extra de 2 millones de euros solo para que Rocío Carrasco posara ante la cámara mojándose las pestañas? No es cuento, es un anexo contractual escondido entre folios, rubricado en un despacho alfombrado con cargo a fondos públicos. 2 millones que salieron de nuestros bolsillos y que jamás figuraron en la nota de prensa. Así se fabricó la gran trama, cifras secretas, cláusulas de silencio y un relato victimista diseñado para que nadie se atreviera a levantar la mano. Todo comenzó una mañana tensa en Prado del Rey. Los directivos de la cadena pública llegaban con las audiencias en rojo y la esperanza de un milagro. Sobre la mesa, 3 carpetas. La primera contenía el guión del nuevo serial Lacrimógeno. La segunda, la previsión de ingresos por publicidad, inflada con un optimismo casi cómico. La tercera, el contrato confidencial que blindaba a Rocío y su marido. Cifra total sobre la página 2, 8 millones de presupuesto. La prensa se enteró de 6. Los 2 que faltaban eran, textualmente, incentivos de resiliencia. Bonito eufemismo para decir prima por llorar en exclusiva. La jugada era maestra si salía bien, héroe de prime time, titulares fáciles, debates interminables. Pero había un peaje enorme, pedir a toda la plantilla complicidad ciega. Y ahí entra María Patiño. Nadie la obligó con pistola, cierto, pero le presentaron el plan como boleto ganador. Tú lee el teleprompter, tú carga contra quien dude, nosotros te cuidamos el puesto. Ella aceptó con la ambición por bandera, la conciencia se quedó aparcada en el pasillo. En la primera emisión, el SARE subió como la espuma. En la segunda, se mantuvo. A la quinta, el gráfico empezó a descender. Y desde el sofá de tu casa, tú movías el mando a otra cadena porque algo rechinaba. Tantas lágrimas y tan pocos documentos. Ningún parte forense, ningún informe policial concluyente, todo testimonios y más testimonios. ¿No te recordó a esas telenovelas donde la protagonista llora capítulo tras capítulo mientras el villano se frota las manos? Pues igual, pero en horario de máxima audiencia y financiado con dinero de todos. Cuando las encuestas internas mostraron el primer desplome, los productores activaron el modo pánico, orden de reforzar el mensaje y lista negra de periodistas. Sí, lista negra, nombres y apellidos de profesionales a los que se prohibía entrar en plató porque hacían preguntas incómodas. El correo corría por chats cerrados, un redactor hastiado lo filtró y la bomba empezó a chisporrotear. Había colaboradores de vieja escuela, reporteros curtidos y presentadores que cuestionaban la veracidad de fechas y cifras. Tachados, vetados, confinados al pasillo. Y en el pasillo, porque la tele se cuece más allí que en el estudio, se escuchaban auténticas barbaridades, que si el coche oficial esperaba con el motor en marcha cada vez que Rocío pisaba maquillaje, que si Fidel negociaba las intervenciones cobrando hasta la última palabra, que si productores juraban en alto que el documental era un salvavidas para la cadena, aunque por dentro temblaran al ver cómo la audiencia empezaba a huir.
Mientras tanto, en la redacción, los técnicos veían otro drama. Facturas de decorado que se inflaban una semana sí y otra también, compras urgentes de iluminación para resaltar la lágrima, ampliaciones de presupuesto para música emotiva y, lo más sangrante, un equipo jurídico pagado con fondos públicos cuyo único fin era redactar demandas preventivas contra quien osara contradecir el relato oficial. Tú pagabas con tus impuestos la defensa legal de un show que te había prometido la verdad, pero lo que recibías a cambio eran amenazas veladas de querella. Ahora bien, nadie contaba con el escepticismo de la audiencia veterana. Nadie contaba con que tú, tu hermana, tu círculo de amigas, esas que comentan la novela de sobremesa mientras sorben el café, habéis visto suficiente televisión para oler montaje a kilómetros. Empezaron los mensajes de WhatsApp. Has visto que no presentan pruebas. Esta fecha no coincide. Aquí falta la versión del otro lado. Y con cada mensaje, un mando más se alejaba de la señal. El efecto dominó fue tan brutal que, en solo 3 emisiones, la previsión de publicidad se despeñó y el departamento comercial empezó a devolver llamadas en silencio. Los directivos, desesperados, convocaron a Rocío y Fidel a una reunión de urgencia. Exigieron documentos, papeles, algo que sostuviera el relato. Fidel contestó con una frase que heló la sala: lo emocional vende más que cualquier informe. Traducción: ni hablar de mostrar facturas médicas, sentencias firmes, nada que no fuera lágrima y testimonio. Ante el asombro de los presentes, añadieron que cualquier fisura en la narrativa se taparía con litigios. Así lo dejaron por escrito en un correo interno, correo que, ironías del destino, también terminó filtrado semanas después. ¿Dónde estaba María Patiño en esa vorágine? Ajustándose el micrófono, preparada para salir y repetir el libreto. Pero uno de los técnicos le pasó un dato que la dejó fría. El público femenino de más de 60 años, su núcleo fuerte, caía un 6% por semana. Se lo advirtieron sin rodeos: nos están abandonando porque no compran la historia. Ella, que vivía de rascar titulares de la vida ajena, tragó saliva. Entendió que si seguía aferrada a ese barco, se hundiría con él. Empezó a deslizar tímidas críticas, pero era demasiado tarde. La audiencia, cuando siente que la han tomado por ingenua, cierra la puerta con doble llave. La gota final fue la revelación de los 2 millones extra. Cuando un diputado sacó el tema en comisión y TVE tuvo que admitir, entre evasivas, la existencia del anexo, la indignación se disparó. Telediarios rivales abrieron con el titular, tertulias de radio se cebaron y la red ardía. Las portadas gritaban: dinero público para lágrimas de oro. Ese lunes, el programa se desplomó a un sare ridículo. Al martes siguiente, los directivos se reunieron a puerta cerrada y alguien gritó que era hora de cancelar antes de hundir el prestigio de la cadena. Y cancelaron. ¿Y Rocío y Fidel? Desaparecidos. Ni rueda de prensa, ni disculpas, ni devolución de €1. Siguieron moviendo contactos para futuros proyectos. Tal vez un reality en un canal privado, tal vez un libro. El espectáculo nunca descansa. María, mientras tanto, descubrió lo que significa ser tóxica para los grandes ejecutivos. Nadie la convocaba, ninguna productora devolvía sus llamadas. Algunos dirán justicia poética. Otros dirán karma. Ella simplemente se quedó sin escaparate. Y ahora, quienes pusisteis sentido común, mujeres curtidas que no tragáis con discursos prefabricados, tenéis la sartén por el mango. Al cambiar de canal mandasteis el mensaje más claro: el respeto se gana, no se compra. Si Rocío y Fidel pensaban que podían usar vuestro tiempo y vuestro bolsillo para su telenovela personal, se toparon con la mayor lección de humildad: la audiencia vota con el dedo en el mando. Dime, sinceramente, ¿qué castigo merecen quienes manipulan sentimientos para engordar su cuenta corriente? ¿Y qué responsabilidad tienen quienes, como María, aceptaron ser altavoz a cambio de minutos de gloria? Déjame tu opinión ahí abajo. Cada comentario levanta una piedra más y deja a la vista lo que otros quieren tapar. Si este relato te revuelve la sangre, compártelo con tu grupo de amigas y que corra la voz. La próxima vez se lo pensarán 2 veces antes de jugar con nuestras emociones. ¿Alguna vez has visto a un directivo de televisión perder los nervios hasta lanzar una silla contra la pared? Eso ocurrió la misma tarde en que se confirmó el desplome definitivo del programa que coronaba a Rocío Carrasco. José Pablo López, máximo responsable de la franja de entretenimiento en la cadena pública, entró en la sala de control con los datos frescos del minuto a minuto. Otra vez audiencia por debajo del 5%. La gráfica parecía una cuesta abajo sin frenos. Dicen que pegó un portazo, soltó un "nos hunden el canal" y empezó a señalar culpables como si repartiera sentencias. Nadie se libró: productores, realizadores, guionistas y, por supuesto, los tertulianos que seguían defendiendo el guión lacrimógeno. Entre ellos, una María Patiño ya pálida, consciente de que el monstruo que ayudó a criarse estaba merendando su futuro. Aquella bronca no salió en los medios, pero trascendió a golpe de mensaje interno. Una redactora lo resumió en un chat de pasillo: hostilidad nivel apocalipsis. Los gritos se oían hasta en maquillaje.
Lo más jugoso fue la orden que vino justo después. Corten de raíz la participación de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. No vuelven a pisar este plató. Se acabó el idilio. El mismo directivo que meses antes se sacaba fotos con ellos en los pasillos ahora pedía literalmente limpiar cualquier rastro de su presencia. Pero los contratos blindados son como grilletes. Tiras, aprietas y casi siempre se rompen los dedos antes que el acero. Les habían dado dinero por adelantado y una cláusula de indemnización si cancelaban antes de tiempo. Un carísimo capricho de un romance televisivo que salió rana. Mientras los ejecutivos discutían cómo ahorrarse la penalización, ocurrió algo casi cómico si no fuera por lo obsceno. Rocío y Fidel enviaron un burofax exigiendo respeto a la imagen pública, el mismo día en que la audiencia lo rechazaba en masa. Insistían en que el programa fracasaba porque los medios enemigos boicoteaban su mensaje. Esa coartada le servía de salvavidas emocional, pero no pagaba facturas. Así que, con la misma frialdad con la que firmaron el anexo millonario, se desligaron del barco que se hundía. Ni una palabra de agradecimiento, ni una defensa a los tertulianos que habían gastado credibilidad respaldándolos. Silencio, maletín y puerta. Y en ese silencio resuena el nombre de María Patiño. Ella pasó de ser pistolera mediática a convertirse en un lastre para cualquier franja horaria. Programas que sondeaban su fichaje se echaban atrás tras recibir informes de test de público. Cada vez que aparecía su rostro, la mitad de las encuestadas mujeres mayores, tu círculo y el mío marcaban casilla de rechazo sin pestañear. Ese veredicto es demoledor. La televisión vive del cariño o del odio que atrae audiencia. La indiferencia mata. Y María ya no provocaba ni amor ni odio rentable, provocaba hartazgo. Así, su móvil se llenó de silencios. Llamadas que no devolvían, mensajes de WhatsApp con doble check pero sin responder. Eso en televisión es sentencia de ostracismo. Con la pantalla cerrada, Patiño intentó aferrarse al papel. La revista Lecturas le ofreció una columna semanal para maquillar la caída. Buen sueldo, sí, pero lejos de los focos en los que se sentía reina. Y en las redacciones ya cuchichean, cuidado, que arrastra la maldición de Rocío. Porque si algo ha quedado claro es que todo lo que toca ese binomio Carrasco y Albiac termina oliendo a chamusquina. El mero hecho de poner a María en plantilla hizo saltar alarmas. Los anunciantes no quieren verse salpicados por el mismo barro que manchó Prime Time, redes sociales y hasta sesiones del Congreso donde se preguntó a la televisión pública por aquellos 2 millones secretos. Pero la historia no acaba en despachos ni en platós vacíos. El auténtico terremoto sucedió en los hogares, donde tu manda distancia habló más fuerte que cualquier comunicado corporativo. Tú, que llevas años oliendo la mentira, viste venir la jugada, música triste, planos de lágrima, ausencia de papeles. 1, 2, 3 veces. Al cuarto intento cambiaste de canal. Ese gesto minúsculo, repetido por miles de mujeres, hundió cuotas de pantalla y forzó cancelaciones. Por eso ahora los productores estudian con lupa cada sasimi lacrimal que les llega. Si no hay pruebas, no hay negocio. El público maduro, el que sostiene de verdad las tardes televisivas, ha dicho basta. Y cuando una costurera de 70 años, un ama de casa jubilada y una viuda que vive con la pensión mínima coinciden en que no se cree en una historia, no hay departamento de marketing que aguante la embestida. Aún así, la pareja sigue maquinando en la sombra. Dicen que Fidel tantea plataformas de streaming, miniseries sobre superación y autoayuda basada en la experiencia personal. Un reality blando, sin preguntas duras. Pero el historial pesa. A ningún ejecutivo le hace gracia sentarse en el despacho de contabilidad y justificar millones para un publicista de lágrimas que ya pinchó en 2 cadenas. El riesgo reputacional se ha convertido en un nuevo coste y nadie quiere pagarlo. Por cada euro invertido, un trending topic negativo puede costar 10. En paralelo, María Patiño evalúa demandar a productoras por daños colaterales a su imagen. Un abogado le ha susurrado que podría rascar indemnización alegando que la obligaron a defender un relato manipulado. Pero el mismo letrado le advirtió, te van a preguntar por qué lo aceptaste cuando olía a chamusquina. ¿Qué responder? ¿La verdad de que temía perder la silla? ¿Que las exclusivas y los minutos de gloria nublaron su juicio? Una demanda así pasa factura, reabre heridas, destapa correos, exhibe grabaciones. Quizá consiga dinero, pero hundiría cualquier oportunidad de redención ante el público. Y aquí es donde tú entras de nuevo. Sin tus ojos, sin tu oreja, la tele es un escaparate vacío. Ellos lo saben y tiemblan cada vez que miran los tramos de audiencia femenina mayor de 55. Es el segmento menos proclive a la moda efímera y más fiel al zapping cuando huele a engaño. Por eso te pregunto directamente, ¿crees que Rocío Carrasco y Fidel Albiac merecen otra oportunidad en pantalla o ya agotaron todo el crédito? Deja tu respuesta ahí abajo y ponle voz a esa mayoría silenciosa que les ha quitado el altavoz. No subestimes la fuerza de tu comentario. Cada vez que alzas la voz, un directivo revisa su escaleta, un patrocinador recalcula su inversión y un guionista descarta la lágrima fácil. Compartir este vídeo con tus amigas sirve para algo más que cotillear. Es un mensaje colectivo de que la manipulación sentimental nos cansó.
Si con un simple clic tumbaste un programa millonario, imagina lo que podemos hacer diciendo alto y claro que ya no tragamos con dramas de encargo. Porque al final, la moraleja es sencilla. Quien juega con la emoción ajena para llenar el bolsillo termina pagando con su reputación. Esa factura no hay cláusula que la cubra, y mucho menos 2 millones de euros escondidos en un cajón. ¿Qué pasa cuando un relato diseñado para conmover se estampa contra la pared de los hechos y deja un reguero de carreras arruinadas, dinero público volatilizado y espectadores que por fin abrieron los ojos? Esa es la resaca que todavía sacude a los responsables de la mayor burbuja lacrimógena que ha vivido la tele española en años. Una resaca que no termina con la cancelación de un programa. Sigue latiendo en los despachos, en los grupos de WhatsApp y, sobre todo, en la memoria de quienes soportaron semanas de melodrama sin pruebas. Primero, la factura económica. El Tribunal de Cuentas ha puesto la lupa, aunque a paso de tortuga, en los 8 millones presupuestados que financiaron el experimento. De esa cifra, 2 salieron de una partida opaca para compensar el estrés emocional de Rocío Carrasco, una cláusula tan vaga que el propio interventor interno la calificó de discutible. Traducido al lenguaje de la calle, la lágrima le salió cara, y buena parte la pagamos todos. Lo grave es que, al tirar del hilo, han aparecido subcontratas amigas, facturas dobles por alquiler de equipos y un desfile de asesores de confianza cobrando dietas por gestionar la narrativa. Todo un ecosistema que prosperó al calor del espectáculo, y ahora se protege con un muro de silencio. Segundo, la factura moral. Los trabajadores rasos, cámaras, ayudantes, redactores junior, confiesan que se les pidió entender la línea editorial o plantearse buscar empleo en otro lado. Algunos, agotados de llorar al son de la escaleta, optaron por largarse antes de que la basura estallara. Otros aguantaron porque hay hipotecas que pagar. Uno de ellos lo resumió así en un audio que circula por las redacciones. No te despedían si dudabas, te convertían en invisible. Te quitaban escaleta, te quitaban la palabra, te movían al archivo, y al final te ibas tú solo. Ese despido silencioso nunca saldrá en un titular, pero suma angustia y desengaño en decenas de currículos. Tercero, la factura social. Cuando el escándalo saltó del plató al Congreso, ¿recuerdas los titulares? Interpelan a RTVE por contratos opacos, la indignación fue transversal. Da igual la ideología, a nadie le gusta que la televisión pública saque pecho de transparencia y al mismo tiempo, esconda nexos millonarios.